¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo lo que sucede en México y en el mundo, por supuesto. Una semana muy movida en materia de información, como ha sido desde el primer día que Andrés Manuel López Obrador llegó realmente al poder. No ha habido tregua en materia informativa y hubo mucha gente que pensaba que los últimos 30 días de López Obrador serían muy relajados. Pues no, se equivocaron y se equivocaron porque en muchos sentidos no conocen al político tabasqueño. Y uno de los temas centrales que ha ocupado la atención de la prensa, de los medios, de los opinadores, de los analistas, en fin, es el de las reformas, las famosas reformas que iniciaron con la reforma judicial y que en los últimos días se han abordado ya varias de ellas también. Dos principalmente han salido de la Cámara de Diputados, una de ellas con un apoyo total de los partidos políticos, que es la que tiene que ver con los pueblos indígenas, que por cierto hay varias comunidades que han comenzado a cuestionarla. Y por el otro lado está la de la Guardia Nacional, que ha generado también, por supuesto, nuevamente la polémica en torno a la militarización como tal de nuestro país. Estamos a punto ya de que termine el mandato de López Obrador, a unos cuantos días, realmente a 10 días, cuando mucho, de que Claudia Sheinbaum asuma el poder como la primera mujer en sentarse a la silla del águila. Así que vamos a platicar de estas reformas y cómo llega Claudia Sheinbaum precisamente a este puesto, un puesto que vaya, dicen algunos, será un México diferente al que recibió López Obrador, que el que entrega. Como siempre, es un verdadero placer, un honor para su servidor compartir este espacio con dos personajes que admiro muchísimo, que respeto muchísimo y aprecio aún más. Mi querido maestro Federico Bonazo, ¿cómo estás, Fede? Jesús, gracias por esas palabras iniciales, como siempre. El que te admira y te quiere soy yo también, y es un gusto y un orgullo para mí compartir mesa con un periodista de la calidad también del queridísimo Ricardo y de esta audiencia de narrativas con la cual cada vez siento mayor cercanía. Estemos a veces de acuerdo, estemos a veces en desacuerdo. Lo que siento es que estoy en casa cada vez que inicia un nuevo programa, que me puedo quitar ciertos encorsetamientos de cuando estoy en otras mesas de análisis. Tengo que ser un poquito más serio. Yo ya empiezo a soltarme en narrativas y a ser el Fede que en realidad quiero más ser, más que un analista político, un ciudadano que opina y que comparte sus ideas con el querido público de narrativas. Esta es y siempre será tu casa, mi querido amigo, y lo sabes perfectamente. Ricardo Valderas, mi querido Ricky, ¿cómo estás, hermano? Querido Jesús, querido Federico, contento de compartir y honrado de compartir este espacio con ustedes y con la audiencia que todos los sábados nos escucha. Muchas gracias, un abrazo. Pues vamos a comenzar, vamos a darle, como quien dice, comenzaría contigo, querido Fede. Claro. La narrativa que se ha estado dando, a final de cuentas, este programa es narrativas como tal. Y la narrativa en torno a las reformas que se han estado discutiendo en los últimos días y aprobando, y que hemos escuchado tanto posturas polarizantes en muchos sentidos de la oposición, con una finalidad, y también de Morena, con una finalidad netamente partidista, eso nos queda claro. Pero, ¿cómo ves tú la discusión narrativa en torno precisamente a estas reformas que se han venido dando y que a final de cuentas le tocará a Claudia Sheinbaum ejecutar en el fondo cada una de ellas? Correcto. Qué buena pregunta, que lo abordemos un poquito de ese lado, porque en sí las reformas requieren un análisis exhaustivo. Primero que hay que encontrarlas en la red. Yo le aconsejo a los que nos ven y realmente estén interesados en que vayan a las reformas en sí y las lean. Faltan las leyes secundarias, los famosos transitorios, o sea, faltan todo el ajuste del andamiaje operativo de las reformas, pero conceptualmente lo que significan en cuanto a subir a la Constitución nuevos derechos o derogar algunas normas que estaban antes en el cuerpo constitucional, es muy importante que vayamos a ellas originalmente y las analicemos. Sobre todo, vamos a poner un ejemplo. Nos interesa saber cuál es la disputa con respecto al uso territorial que puedan hacer los pueblos indígenas de sus propias tierras en contrapartida con los intereses de las grandes corporaciones, por ejemplo. Cómo la reforma a los pueblos indígenas, ¿sí? A los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, ataca ese punto en específico, que es uno de los grandes pendientes de San Andrés. Entonces yo lo que recomendaría es vayamos allí, leamos ese punto. Vayamos a la reforma judicial y preguntémonos qué significa realmente lo de los jueces sin rostro. Bueno, vayamos primero ahí y analicemos por qué propongo esto, porque al hacer esto como ciudadanos nos vamos a poder informar mucho mejor que a veces escuchando análisis más o menos bien intencionados que van a construir narrativas en torno
a la disputa discursiva de las reformas. Lo que yo veo como primer esquema de análisis que le propongo a la banda aquí en narrativa es: siento que está un poco secuestrada por la pelea política, la discusión legislativa, la discusión como sociedad de qué es lo que más nos conviene. No tengo la menor duda de que el obradorismo ha sido un movimiento político que al llegar al poder ha transformado el país con una concepción de mejora de la sociedad. No tengo la mejor duda. Se ha enfrentado y se seguirá enfrentando a los que hemos ya también analizado en este programa, a los poderes fácticos, que son muy fuertes, que tienen mucha injerencia en la política pública, que han cooptado durante los años del neoliberalismo nuestras instituciones. Esa pelea a veces tiene retrocesos, tiene avances. Hay mucha gente que lee que es mejor a veces claudicar en ciertos principios para que esos avances se puedan concretar en beneficio de las mayorías. Esa es otra discusión que la tuvimos un poquito en el capítulo pasado y que yo creo que siempre es bueno tenerla, pero que no es exactamente esta. A lo que voy, a veces defender todo lo que propone el obradorismo sin ver qué se está defendiendo por ponerse el escudo, puede ser contraproducente para el mismo obradorismo o para la misma 4T. Yo haría una distinción entre este movimiento que sigue al líder López Obrador, que se ha ganado que lo sigan porque ha dejado su huella en la historia sin duda, con lo que sería la 4T como proyecto de izquierda que persigue la justicia social en todas sus dimensiones. Si perseguimos la justicia social en todas sus dimensiones, a veces debemos fijarnos si la justicia social o la justicia penal o la justicia en cualquier otro ámbito realmente está siendo apuntalada por algunas de estas reformas. Como ejemplo de esto pongo el tema de los jueces sin rostro. Y como ejemplo de esto pongo el tema del Tribunal de Disciplina en la reforma del Poder Judicial. Un tribunal que va a estar controlado por 5 personas, elegidas por el Poder Judicial en un principio, pero estas 5 personas, al pasar el tiempo y quedar establecidas en el tiempo, van a tener un enorme poder porque van a ser los que juzguen a los jueces y van a decir tu fallo estuvo bien, tu fallo estuvo mal. Entonces, ahí con lógica elemental, si un jurista experto, uno empieza a ver algunos problemas. Y si este organismo cayera en un recambio democrático, hoy no se ve tan lejos que nadie le preocupa, pero yo digo, si en el 30 tuviéramos el horror de que la derecha tomara el poder político en México y este organismo cayera en manos, por ejemplo, de un gobierno de ultraderecha, bueno, hay que blindar a nuestras instituciones para que respeten su mandato constitucional en sí, más allá del gobierno de turno. Entonces, son todas discusiones que creo que hay que dar y que la batalla narrativa está nublando. Eh, yo creo que el pueblo, con esto concluyo esta primera intervención, el pueblo de México en este sexenio ha recuperado la dignidad, ha recuperado la autoestima. Este presidente, como ningún otro, al denunciar el privilegio, al denunciar el clasismo y el racismo, inveterados en esta sociedad. Con inveterado me refiero a que están enraizado, que es algo que se había naturalizado. Por primera vez desde el Ejecutivo Federal hay una denuncia de eso. Esto le ha devuelto a muchísima gente un elemento que la macroeconomía nunca tiene en cuenta, pero que para mí es fundamental y para todo ser humano es fundamental, que es la dignidad. Ese haber subido en dignidad también le da una enorme emoción, empoderamiento, y mucha gente del pueblo y también de la clase media que discute en redes sociales y de muchísimos sectores de la población, hay una enorme ilusión con las reformas. Han depositado en lo que llamamos el Plan C parte de una expectativa más que legítima de que esto cambie de raíz, de que este país pueda seguir construyendo un verdadero cambio donde podamos vivir todos en una sociedad más o menos igualitaria, por lo menos mucho más igualitaria que la actual. Entonces, uno tiene que navegar como analista militante de izquierda en estos dos sentimientos: comprender esa alegría legítima, comprender el momento político de esa alegría, ser muy respetuoso con esa expectativa que tiene la gente. Pero al ser respetuoso con la expectativa que tiene la gente y ser respetuoso con la tarea del análisis, siempre debemos tener un costadito del corazón apartado y subirlo aquí a la cabeza para decir, oye, esto no me gusta tanto, esto no me gusta tampoco, y hay que manifestarlo. En el momento que convertimos nuestras críticas en tabús,
cancelamos la posibilidad de calibrar, de mejorar, de perfeccionar un proyecto político que quiera construir una mejor sociedad. Mi querido Ricky, iría por ese mismo, gracias querido Fede, mi querido Ricky, iría por ese mismo camino. Esta discusión que se ha dado alrededor de las reformas y cómo se maneja cada una desde una óptica, desde unos intereses y la trascendencia precisamente de enfocarlas de cierta manera para que vayamos, perdóneme, más allá muchas veces de esta coyuntura. Pienso que el mejor consejo es el que nos acaba de dar Federico. ¿Por qué? Porque existen realidades convergentes a las realidades operativas. ¿A qué me refiero? Las realidades operativas son aquellas circunstancias que tienen que operar por cuestiones políticas, por cuestiones de avances jurídicos, legislativos, administrativos, que muchas veces no tienen que ver con nuestra realidad inmediata. Dentro de esas realidades de operación aparecen nuestras realidades inmediatas, que son las de comer, las de defender el territorio, las del derecho a la salud, el trabajo, llegar a la quincena. Y entonces hay evidentemente diferentes intereses, ¿no? Están los intereses de que la macroeconomía siga operando, están los intereses de que la política no se confronte con el resto de poderes para tratar de construir un estado estable, por ponerle un adjetivo, y cómo estas decisiones afectan en lo inmediato a la población, como nosotros. Entonces, lo más importante en mitad de una discusión de estas es justo analizarlo primero desde nuestra realidad inmediata. Me afecta a mí directamente, sin miedo, sin tabúes. La mejor manera de entender algo es adentrarte, ¿no? Y decía Oscar Wilde que la mejor manera de librarte de una tentación es caer en ella. Lo mismo ocurre acá. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Estamos discutiendo la reforma en materia de Guardia Nacional. ¿Cómo nos afecta a nosotros y cómo las diferentes posiciones pueden llevarnos hacia cualquiera de los dos puntos? Y entonces nuestra decisión tendrá que ser tomada, o nuestra postura tendrá que ser tomada a partir de nuestros principios éticos, morales, de construcción de sociedad y nuestra realidad inmediata. La reforma en materia de Guardia Nacional permite que la Guardia Civil, que antes era la Policía Federal Preventiva, se adhiera a un mecanismo marcial. Esto quiere decir que los policías se vuelven militares, pero estos policías eran mitad policías y mitad militares. Es decir, no era tan blanco o negro como nos quisieron hacer ver, sino había una construcción dentro de todo esto que afectaba no solo a nuestra seguridad, sino a las condiciones de las policías mismas. Habrá que recordar la cantidad impronunciable de policías federales que tenían que dormir bajo puentes, que iban a una comisión y no tenían, esto me lo hizo ver una especialista que tú también conoces y que es grandiosa en su materia, Lilian Chapacolofón. Discutíamos sobre militarización y me decía, Ricardo, es que está bien, sí, reconozco, soy un utopista, odiamos a las fuerzas militares, no queremos el incremento en violaciones a los derechos humanos que implica la aparición de las fuerzas marciales, pero entonces, ¿qué hacemos con zonas como Tamaulipas, como Jalisco? Porque ahí sí difiero con Chapacolofón, Jalisco sí tiene problemas graves. Jalisco, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa, si las policías federales, es decir, las guardias civiles, ni siquiera en los apartados de la ley de armas están equipados con el armamento suficiente para hacer confrontaciones directas con grupos criminales que ya usan alto calibre, con calibre 50. Entonces, ¿los mandamos a que se mueran? La decisión es esa, la reforma ley de armas implica negociaciones con los principales productores de armas, que son Estados Unidos, y probablemente genere convulsiones con los dueños del capital de las armas, y entonces una ley de armas era más compleja que una ley de Guardia Nacional, porque la ley de Guardia Nacional era un acuerdo entre nosotras y nosotros, pero la ley de armas se vuelve una cuestión internacional. No quiere decir que la ley de la Guardia Nacional no tenga discusión en lo global, solo quiere decir que había que modificar cierta operación de los intereses de la industria marcial, lo cual es bastante complejo considerando que hay guerra en Ucrania, que hay guerra en Palestina, que hay diferentes condiciones bélicas en el globo. Entonces, tenemos dos lecturas de un mismo suceso
que bueno, la lectura directa de izquierda, quizá la más ética y la más constructiva sería no podemos solo prescindir de las guardias civiles y volver todo militar, porque esto vuelve o rompe estos márgenes, estas fronteras entre qué es seguridad interior y qué es operación militar, ¿no? Entonces, a partir de esto, podemos tomar decisiones, por ejemplo, ok, sí necesitamos militares en Sinaloa, sí necesitamos militares en Chiapas, pero no necesitamos militares en el metro de la Ciudad de México. Entonces, para mí es un claro ejemplo de cómo las cosas ni son blancas o negras, aún vistas desde una postura marxista, ¿no? Que es la postura que yo asumo públicamente. Es cierto, no podemos mandar a nuestros guardias civiles cuando ellos, por ley de armas y por ley de seguridad interior, tienen pues escuadras, sus chalecos son de balística, pero no son especializados, y mandarlos a enfrentar grupos criminales que usan carros bomba, que usan AK-47, calibre 50, pues es destinarlos a la muerte. Y entonces, pues a lo mejor no estás de acuerdo, pero dices, híjole, sí era más fácil. Y yo no sé qué decisión hubiera tomado yo. Entonces, mi invitación y mi reflexión acá es solo reiterar lo que acaba de decir Federico. Leamos las cosas de manera directa y hagamos un análisis de cómo nos afecta directamente, si nos afecta o no, cómo nos afecta políticamente, si nos afecta o no, y tomemos decisiones colectivas que imaginen que la discusión de la reforma en materia de Guardia Nacional hubiera sido, ok, pero solo en los lugares en donde los gobernadores reconozcan desgobierno, como el caso de Sinaloa, como el caso de Jalisco, porque Jalisco tiene el mayor número de desaparecidos del país, no podemos decir que es un paraíso. Entonces, en estos lugares, la corresponsabilidad de la aparición del ejército recae sobre los gobernadores ante su evidente imposibilidad de atender el tema de seguridad. Y es que, a ver, sí, López Obrador termina el sexenio con la mayor cantidad de asesinatos en la historia de México, pero una, es el único que logra disminuir el avance de la tasa, y dos, la realidad es que los asesinatos dolosos sí se concentran en Guanajuato, que es del PAN. Es decir, él no puede tener injerencia en la política de esta policía civil a la que tanto nos quejamos que desaparece. Entonces, al volverlo federal y al volverlo materia de Guardia Nacional, entonces pueden hacer confrontación a grupos criminales y trabajar colectivamente. Yo no estoy de acuerdo con la decisión, porque si a mí me preguntan, yo prefiero que desaparezcan todas las bases militares del país y que desaparezcan todas las armas del mundo. Pero entiendo. No sé si fui claro. Sí. Centrándonos precisamente en este tema, querido Federico, de la narrativa como tal, se ha centrado un punto, la famosa militarización, la militarización vista de distintos aristas. La propia Claudia Sheinbaum ha dicho, no es militarización porque hay un mando civil como tal de la Guardia Nacional. Hay otras voces que señalan sí lo es porque cada día el ejército tiene mayor presencia en ciertas áreas que no tendría que estarlas llevando a cabo. Una tercera voz que dice es que son las personas con mayor capacidad o mayor honestidad al momento de ejercer recursos públicos por la misma disciplina que existe en su interior. Y una cuarta voz que señala, estamos hablando de un cártel verde olivo, por lo tanto nada te garantiza una probidad, te vistas de verde o te vistas de civil. ¿Qué pasa en toda esta discusión relacionada desde este punto de vista de las narrativas cuando se aborda el tema precisamente de la militarización, Fede? Qué interesante pregunta. Fíjense que estamos justamente a veces debatiendo palabras que han perdido su significado o que lo han tergiversado tanto que nos quedamos patinando en una conversación que no tiene asidero con la realidad. Es decir, la palabra militarización, como ha sido clausurada por el obradorismo más férreo, que la niega, incluso la querida y respetadísima Violeta Vázquez Rojas, que es, aparte de una lingüista excepcional, una estupenda escritora y activista en pro de la 4T. Dice que no hay que hablar de militarización
porque estamos en un campo semántico, es decir, un campo de significado donde decir militarización significa algo que acaso no sea lo que realmente significa la palabra. Y esto es de dos filos, porque puede ser que el obradorismo esté negando elementos, vamos, inocultables de poderío militar, cuando la derecha también está usando la palabra militarización para referirse a cualquier cosa. Ya todo es militarización. Si los militares construyen aeropuertos es militarización. Lo sería en algún aspecto, puede ser que le estás dando funciones y que te estás amparando en la figura de la seguridad nacional para que esa obra de infraestructura no pase por todos los canales y trabas legales también, que muchas veces los poderes judiciales de nuestros países, hablo de Latinoamérica, han construido para favorecer al interés corporativo, a las empresas constructoras privadas y impiden que los gobiernos, el caso colombiano es paradigmático en este aspecto, en México también ha sucedido, pero en Colombia ha pasado más, que impiden el desarrollo de la infraestructura nacional simplemente porque hay una serie de trabas y amparos legales que todo el tiempo están dificultando el uso de los recursos públicos. La figura de la seguridad nacional le permite al Estado y le permitió al presidente irse a varias obras, poder desarrollar varias obras de infraestructura. Eso es militarización. Cualquier cosa es militarización, pero por otro lado, militarización también puede ser no hablar de militarización, puede significar estar ocultando un proceso indudable de empoderamiento de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando las palabras y sus significados se han destruido, tergiversado tanto en la discusión pública, conviene renovarlas por otras. Esto es así a lo largo de la historia de la humanidad. Hay una frase, no una palabra, que también habla de esto que estamos comentando, que es deriva autoritaria. López Obrador no había nacido y ya la derecha hablaba de una deriva autoritaria. López Obrador todavía no era jefe de gobierno de la Ciudad de México y la derecha ya hablaba de una deriva autoritaria. López Obrador no había asumido en el 18 y la derecha ya decía que López Obrador significaba una deriva autoritaria. Entonces, ¿qué pasó? Que este uso propagandístico de dos palabras unidas ya significó otra cosa, que estábamos en una dictadura, que se había atacado a la democracia, que se estaban destruyendo las instituciones. Entonces, la derecha, en su afán de usar el lenguaje propagandísticamente, anuló dos palabras útiles, deriva y autoritaria. Ya no las podemos usar. Lo, Hernán Gómez Burera está penalizado hoy en la discusión pública porque cometió el error de usar deriva autoritaria. Deriva autoritaria y militarización, yo creo que son vocablos en este momento tan contaminados por la pelea política que hay que dejarlos de lado, porque ya no significan lo que deberían significar. Entonces, sustituyámoslo por otras cosas que nos ayuden a ver si, por ejemplo, en la reforma al Poder Judicial hay una maniobra autoritaria o hay una maniobra que concentre el poder en un partido político hegemónico que va a tener, sin duda, un reflejo en los jueces que se van a elegir, porque si los va a elegir el legislativo, dominado hoy por Morena, los va a elegir el ejecutivo, dominado hoy por Morena también, y va a tener una pequeña contraparte allí, otra palabra que estoy eludiendo a propósito, si se fijan, contrapeso. Contrapeso es una palabra útil, pero la Norma Piña la destruyó, vamos, por decirlo así rápidamente. Entonces, bueno, si va a tener una contrapartida en nominar a los jueces el Poder Judicial, en su primera etapa, porque luego va a haber un Poder Judicial renovado con mayoría morenista, que en una segunda etapa puede también proponer jueces y Morena, si sigue gobernando, en algún momento va a nominar todo. El pueblo va a elegir, sí, pero va a elegir sobre jueces nominados por Morena. No va a decir, no, van a ser nominados por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sí, sí, pero el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial están dominados por Morena. Entonces, ¿eso puede significar autoritarismo en el futuro? Sí, puede. No decirlo es ser un mentiroso. El analista con la audiencia lamentablemente tiene que decir lo que ve.
Pero ese puede ser que no. Puede ser que el pueblo realmente ejerza un monitoreo realmente efectivo, incluso saliendo a la calle cuando haga falta, y diga, no, no, este cuate no, lo proponga Morena, lo proponga quien no, este no. El pueblo se entere, digo, son 2.200 jueces, va a ser difícil que todos nos enteremos, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo cívico. En una de esas lo que estamos previendo no se convierte en autoritarismo y qué bueno. En una de esas cae en un émulo de Felipe Calderón, el gobierno. Imagínense ustedes ese poder en manos de un delincuente como Felipe Calderón, de un delincuente de ultraderecha, como un tipo como Bukele. ¿Qué podría pasar? Entonces, bueno, ahí tenemos que revisar. Por el miedo a no repetir palabras, también tenemos que revisar qué cosas profundamente estamos discutiendo y están evolucionando en el diseño institucional, en qué se van a convertir nuestras instituciones. Entonces, lo dejo ahí. Creo que es muy importante tener la inteligencia de saber descartar términos que han sido contaminados por la discusión polarizada. Es la edad, ahí está ya. Este. Y quedó Ricky. Voy por ese mismo camino, amén, de que quieras comentar algo de lo que señala este Fede, y que pasa también por esta honestidad intelectual que se tiene que llevar a cabo al momento del periodismo, del análisis, de que debes de cuestionar lo que se tiene que cuestionar en un momento dado, aunque puedas tener simpatías incluso por algún partido político, por una corriente política, a final de cuentas, parte de esa honestidad y compromiso con la gente es eso, denunciar cuando se tenga que denunciar lo que se deba de denunciar. Y en ese marco es precisamente la pregunta que yo te haría en esta guerra de narrativas que bien definía también Federico, sobre el uso que se le da a cada uno de estos términos. Militarización, militarismo, es otro de los puntos. ¿Qué es lo que se vive o qué es lo que se está discutiendo? Yo verdaderamente pienso que las cosas o tu vida se puede regir bajo el principio del imperativo categórico. Haz de todo como si de una ley universal se tratase. Es decir, creyendo que todo el mundo debería de actuar como tú estás actuando en el momento de tomar la decisión. Esto también es un aprendizaje marxista. Y para mí, que no tiene por qué ser la reflexión de todo el mundo, ¿no? Pero para mí es muy importante que nada vaya en contra ni de lo que pienso ni de lo que siento. Si algo de lo que de una decisión que voy a tomar o de algo que voy a salir a decir al aire va en contra de lo que pienso o de lo que siento, lo reflexiono dos veces y lo problematizo, lo colectivizo y llego a una conclusión. Esta es mi manera de existir, ¿no? Y partiendo de eso, por ejemplo, voy a abonar a la discusión que es verdaderamente compleja y si me lo permiten, quiero hablar sobre cómo todas las reformas están convergiendo y efectivamente es indispensable hacer un análisis de estas palabras que ciertos grupos poblacionales ya han pues desprestigiado, desvalorizado, y eso es pues apropiación del lenguaje, básicamente apropiación del lenguaje de las luchas y de las causas. Y partiendo de ahí, hablando por ejemplo de la reforma indígena que tanto están aplaudiendo ahora mismo, esta es una historia que me sé por el trabajo y acompañamiento que hice en su momento con las causas que impulsa el obispo rojo, don Raúl Vera Herrera, principalmente su lucha en Chiapas, en Guerrero y en el estado y en la ciudad de Saltillo, con su cabalgata por el agua, por sus homilías de conciencia. Y aunque aún en esos momentos no coincidía plenamente por la estructura eclesiástica, pongo por ejemplo acá lo que se aprueba ahora, esta discusión de los pueblos indígenas como sujeto de derecho, se aprueba 30 años después de los acuerdos de San Andrés, en donde justo el episcopado decide a través de sus construcciones jurídicas internas, es decir, de cómo se iba a abrir la discusión respecto a la lucha indígena a partir del apoyo de la Iglesia Católica en Chiapas, pues ellos tienen una reunión, justo va al Vaticano, don Raúl, luego de que lo nombran sucesor de Samuel,
Y él trata de abordar de, bueno, es que aquí hay un problema grave, ¿no? Ya estaba el levantamiento zapatista, y estaba Zedillo, ¿no? Entre las discusiones, todo se está convergiendo. Y la discusión era justo por los militares. Bueno, Zedillo deciden retirar luego del levantamiento zapatista a los militares, pero dejan paramilitares. Y entonces aquí es el punto en donde, ¿por qué es importante empezar esta discusión acá? Los acuerdos de San Andrés son derivados de una lucha autoritaria, de una deriva autoritaria del gobierno, porque yo no voy a renunciar a las palabras, ¿no? En ese sentido, había un momento histórico que había que definir con las palabras que son, y hay que resignificarlas. Entonces, había una deriva autoritaria que hacía uso de la militarización para ocupar pueblos indígenas. Y entonces, en estas discusiones, la Iglesia Católica, principalmente la fracción de izquierda a la que abrazaban Samuel y abraza ahora don Raúl, pues trataban de coordinarse en este apoyo y deciden reformar pues la jurisdicción episcopal para que sean las personas indígenas las autoras de cómo querían el arzobispado en Chiapas. Es decir, la reforma del obradorismo, perdonen, pero es una reforma que después de 30 años reconoce lo que el derecho episcopal ya reconocía, sin hablar del territorio, el derecho al territorio, que fue una discusión que se tuvo hace 30 años. No es una reforma progresista, no abarca los problemas territoriales de la identidad indígena, no habla de los pueblos directamente como sujetos de derecho a la tierra. ¿Cómo puede haber un gobierno sin tierra? Imagínense México sin territorio. Puede ser mexicano, pero no tener un lugar en donde vivir. Y estas discusiones no se tienen. Y entonces, pues, perdón si no me parece progresista que el partido de izquierda en el gobierno esté considerando como sujetos de derechos a los pueblos indígenas, cuando el derecho episcopal, es decir, el derecho de las ultraderechas, todo el mundo vimos durante el Holocausto a la Iglesia Católica apoyando, ¿no?, los movimientos religiosos. Es decir, la concentración de ultraderecha tiene raíces en la Iglesia Católica. Imagínense que el Estado y el partido de izquierda mexicano reconoce derechos que incluso la ultraderecha ya reconocía hace 30 años. Perdón, pero esto no es progresismo, porque abandona una solicitud que los pueblos indígenas sí presentaron en la iniciativa de ley de origen y que expulsaron, que es el derecho al territorio. Entonces, no estamos siendo progresistas en esta reforma. Seguimos teniendo las mismas discusiones respecto a las operaciones militares en territorios fuera de la Ciudad de México, porque sí, no es lo mismo tener militares en el metro, pero tampoco es lo mismo tener que negociar el territorio con militares. Y tampoco son un agente de confianza, porque justo cuando se llegan estos acuerdos, Zedillo retira a los militares de Chiapas, pero deja a los grupos paramilitares operados por el ejército. Esto está comprobado, salió en La Jornada, salió en Desinformémonos, en Proceso. Hay amplia documentación de cómo operaron grupos paramilitares del ejército en Chiapas para obtener territorio. ¿Qué diferencia hay entre eso y el despojo masivo de comunidades indígenas que se realizó a partir de la implementación del proyecto del Tren Maya de la Cuarta Transformación? Bueno, habrá que tener la discusión. Yo no tengo esta respuesta, simplemente digo que por alguna razón Chiapas, a pesar de ser el único estado que decidió voluntaria y popularmente formar parte de México, sigue siendo relegado históricamente, y no solo Chiapas, sus comunidades indígenas, a pesar de que tenemos centros indigenistas que definen perfectamente a los 68 pueblos en total que habitan el territorio mexicano, seguimos sin definir en tribunales agrarios cuál es el territorio que deben de ocupar. Seguimos con la política clasista y racista, porque si no reconocemos a los pueblos como sujetos de territorio, pero sí sujetos de derecho, pues ¿cuál derecho? Entonces, ¿tenemos que hablar de militarismo? Sí. ¿Tenemos que hablar de derivas autoritarias? Sí. ¿Tendremos que encontrar otros adjetivos para poder terminar de contextualizar en qué margen estamos utilizando estas expresiones? Sí, pero no podemos abandonar todo lo que se ha construido en el país durante más de 30 años, simplemente porque hay gente que está en desacuerdo o en acuerdo. Las discusiones están planteadas. Creo que tenemos que repensar sobre
¿Cómo vamos a querer tanto Guardia Nacional o militares en las calles? ¿Y cómo vamos a interpretar el ser sujetos de derechos? Porque si ahora se reconoce que cierta población tenga derechos civiles, pero no derechos territoriales, ¿qué nos hace creer que en un futuro pues simplemente se van a ir acortando con base en la inflación o la concentración de recursos? Mañana hay menos recursos todavía y va a haber poblaciones minoritarias que tampoco sean sujetas de territorio, porque así van avanzando estas ideas. Si ahora mismo estamos firmando colectivamente que hay un sector poblacional que no es sujeto a derecho de territorio, que nos está separando del principio argumental que expulsó a Palestina de Gaza. Esto es bien preocupante, tenemos que hablarlo, no tenemos que sentarnos a aplaudir que la izquierda logró el poder, qué bueno que lo haya logrado, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, tenemos que seguir narrando las múltiples realidades que pueden coexistir, porque las razones absolutas no existen. Mi experiencia será distinta a la de Federico y a la de Jesús, y evidentemente estará principalmente marcada por mi experiencia personal y mi lugar de enunciación. Pero eso no le quita que es una realidad, eso no quita que podamos discutir hechos como el que acaba de comentar Federico, que los jueces están sujetos a una preselección del poder legislativo y que hasta el momento las grandes críticas a los organismos independientes es justo su sistema de selección, que es idéntico al que están proponiendo en el Poder Judicial, salvo por las calificaciones. No podemos evitar la crítica. Y si nos molesta mucho, por ejemplo, si ahora están discutiendo mucho lo de Tadei, están discutiendo mucho la ocupación del INE y sus figuras, bueno, esas figuras fueron elegidas por el legislativo. Seamos críticos también en eso, porque no podemos un día salir a decir, es que Guadalupe Tadei está a favor de Morena, ¿no? Y Guadalupe Tadei se la eligió el Poder Legislativo y por después salir a desacreditar los procesos de elección del Poder Legislativo. Pero luego la izquierda dice, no, es que esto así debe de ser y propone una reforma para el Poder Judicial, seleccionando el mismo proceso de las instituciones que están desapareciendo por corruptas. Entonces estamos llenos de contradicciones y llenas de total confusión de lo que está ocurriendo. Y acá me regreso al primer comentario de Federico. Tenemos que sentarnos a leer, a reflexionar colectivamente lo que está ocurriendo y señalar activamente cada una de las inconsistencias, porque de otra manera simplemente estamos aplaudiendo a la izquierda o a la derecha sin llegar a conclusiones colectivas sobre qué tipo de país queremos. Y esta es una discusión indispensable en mitad de tanta reforma, en mitad de tantos cambios, en mitad de tanta aparición de nuevas voces y discusiones que no habíamos tenido sí en 30 años. Voy al tema de Claudia Sheinbaum, Fede. Estamos a punto ya de que se cumpla, de que la primera mujer en toda nuestra historia se sienta en la silla del águila. ¿Y qué país recibe Claudia Sheinbaum en comparación con el que recibió Andrés Manuel López Obrador? Hablamos de una, ellos mismos así lo han definido, una continuidad con cambio, según las palabras que han utilizado. Eh, decía el maestro Cosío Villegas, la personalísima forma de gobernar que tarde que temprano se va a ver, porque mucha gente habla o da la versión de un maximato incluso, ¿no? De que en realidad Claudia Sheinbaum podría estar bajo el control de Andrés Manuel López Obrador, es una de las versiones que hay. Y la otra versión, por supuesto, que dice cada quien tiene su propio estilo y Claudia Sheinbaum ejercerá el poder como ella tiene que ejercerlo, desde su óptica, su mentalidad, su visión de las cosas, aunque provengan de un mismo movimiento. Esa sería la primera pregunta que te haría, partiendo de ¿qué país recibe Claudia en comparación con el que recibió Andrés Manuel? ¿Y qué tanto ves tú la personalidad como tal de Claudia en independencia con Andrés Manuel? Muy buena pregunta. La primera Hoy he podemos... venido enorme con mis preguntas. Yo tengo como un reflejo de decir siempre que buena pregunta y algunas no son tan buenas, pero en este Oh, caso o sea, gracias, gracias. No, 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 Ricardo, como de estamos otros platicando, Ricardo, entrevistados, es... de otros entrevistadores, ¿no? De Tito. En general tienes un estándar de pregunta de bueno a muy bueno, con algunos tropezones como le pasa a mucho.
No, a ver, ya hablando en serio. La primera parte de la pregunta se puede contestar de manera un poco más concreta. La segunda entra en el orden de lo especulativo. Y el orden de lo especulativo está un poquito penalizado últimamente porque hay mucha gente que al que dice que ve algunos problemas que pudieran surgir, lo llama agorero. No seas agorero, y vamos, todo va a estar bien. Bueno, no sé si todo... Yo quiero que todo esté bien, pero no sé si todo va a estar bien. Porque si dependiera de la voluntad de Claudia Sheinbaum, te aseguro que todo estaría bien. Pero Claudia Sheinbaum va a tener que enfrentarse a poderes tremendos, a una correlación de fuerza con el vecino del norte, con la aparición de los BRICS, con una Europa díscola que no se sabe para dónde va, si va a perpetuar la guerra o la va a terminar, con la reconfiguración de una ultraderecha en México que por ahora se ve débil, pero va a empezar a estorbar pronto, con una Morena que al convertirse en un espacio político hegemónico se va a empezar también, no quiero usar la palabra fraccionar, pero se puede empezar a contorsionar por los diferentes polos de poder internos que hay en Morena, con un pueblo que va a extrañar a López Obrador y que va a exigir en ella ciertas formas, maneras y que son que tienen que ver con la identidad del morenismo, del obradorismo. Por el otro lado, se van a tener que enfrentar a los poderes económicos que van a decir, órale, Claudia, esto sí, pero esto no. Reforma fiscal progresiva, no, mamita. Órale, ya se fueron con la reforma al Poder Judicial, venga, vamos a seguir invirtiendo, pero reforma fiscal progresiva, no. Eso es la agenda de los ricos. Se va a tener que enfrentar a la agenda de los ricos. Se va a tener que enfrentar con el problema mayúsculo de la inseguridad. Es un problema mayúsculo. A menos que no veamos lo que está pasando en Sinaloa, en Guanajuato, en Zacatecas, donde ya hay pueblos fantasmas, en Tamaulipas, en Chiapas, a menos que no lo que en Jalisco, que si no lo queremos ver, bueno, pues no lo veamos, pero es un problema mayúsculo. Ahora, esos son los problemas y otras son las intenciones. Yo creo que en este momento hay que cerrar filas con Claudia Sheinbaum, todo el mundo. La izquierda, por supuesto. Ojalá que algunas izquierdas que la denostan y que la consideran lo mismo que lo otro, cambiaran de opinión. Esto lo digo respetuosamente. Ni soy yo voz de esas izquierdas, ni soy nada más que voz de mí mismo, pero lo que me gustaría es ver una unión de la izquierda, porque el enemigo económico, político, conservador es muy fuerte. Parece agazapado, pero nos rodea. Entonces, cerrar filas en cuanto a Claudia y tener también un momento de festejo. No podemos cancelar la ilusión porque estos problemas que hemos dicho sean tan grandes. Hay que festejar, el 1 de octubre hay que festejar. Vamos a festejar algo muy importante. Vamos a festejar a la primera mujer presidenta de México. Siempre vale la pena repetirlo. Yo creo que las mujeres, sin caer en estereotipos de género, tienen un talante mucho más propositivo, conciliador. Por lo menos no caen en este machinismo infame que tantos políticos varones tienen de creer, no me miró y no me dijo y no sé cuánto, y esa cosa también de que tiene que demostrar como bravucones, cómo manejan el poder. Las mujeres en general tienen otra capacidad de negociación, otra capacidad de diagnóstico de la realidad. Hablando de diagnóstico de la realidad, fundamental para curar siempre la realidad, es científica. Atiende al contrafactual. ¿Qué quiere decir que atiende al contrafactual? Que le hace caso a otras maneras de ver un problema. No se casa solo con una manera. Los científicos entienden que la conjunción de perspectivas es la mejor manera de abordar un problema. Y que a veces lo que tú creías absolutamente cierto, cuando vienes con otra perspectiva dices, ah, no. Y eso, para, por ejemplo, como ejemplo, implementar una buena política de seguridad pública es fundamental. Ella ya lo demostró en la Ciudad de México. Ya demostró esa manera de pensar y mejoraron los números de la seguridad notablemente. En la Ciudad de México, ¿el país es diferente? Sí, lo es. ¿Tiene otro tipo de desafíos? Sí, los tiene. Pero Claudia Sheinbaum tiene esa capacidad, esa mentalidad y tiene mucho apego, y en parte de su gabinete lo vemos, por lo técnico, no por lo tecnócrata neoliberal, por lo técnico, por entender, acercarse con evidencia a los problemas que hay que solucionar como gobierno. Eso es lo que veo. Eh, Hereda un país que ha cambiado radicalmente en dos aspectos que para mí son fundamentales.
Uno es que por primera vez tenemos un gobierno que no ha sido gerencial. Hemos tenido un presidente que no ha sido gerente de las grandes corporaciones, sino presidente de México, con defectos, virtudes, pero cuando él dice viva México, se le cree, porque lo dice, le sale del centro del corazón. Cuando lo decía Peña Nieto, yo estaba realmente aquel protagonista de la portada del Times, del Saving México, yo decía, este güey, realmente la palabra México no la tiene incorporada en el corazón. ¿Esto cómo se ha traducido en políticas públicas? Se ha traducido en 5 millones menos de pobres. Se ha traducido en un tremendo avance en derecho laboral en este país. Todo lo contrario de lo que proponía el neoliberalismo. Cuando hay gente que quiere decir que López Obrador es neoliberal, se equivoca de pie a pa. Recuperación de los recursos naturales mexicanos con agujeros, sí, con agujeros. La minería sigue siendo, pero bueno, por lo menos estamos oponiendo a la minería a cielo abierto. Por lo menos nos estamos oponiendo al fracking. Por lo menos está diciendo México, el litio es mexicano. Soberanía energética, fundamental. Es decir, va a heredar un país, Claudia, que no es que lo va a heredar, porque ella desde la Ciudad de México y su activismo de larga data ha sido gran protagonista de ese cambio. Va a heredar un país que por primera vez ha cambiado la matriz ideológica con la cual se manejaba el gobierno, que era por el bien de los ricos, robémosle a los pobres. Es por el bien de todos primero los pobres. Y eso es fundamental como filosofía de gestión pública. Y otra cosa fundamental que ella ha contribuido a construir y que va a tener como herramienta en un México que ha cambiado. Lo que la 4T llama la revolución de las conciencias, que yo propongo, por favor, que nunca perdamos la palabra conciencia de esa frase. Conciencia significa crítica y autocrítica. Pero la revolución de las conciencias significa también que hay un pueblo que ha escogido ser más activo en su destino político y que ha comprendido una serie de falacias estructurales con las que se construía la escenografía y la narrativa de la derecha. Es un pueblo que ha desarmado la falacia de la meritocracia, de que los ricos son ricos, de que los pobres son pobres porque no quieren chambear y que los ricos son benefactores de la sociedad. Ha desarmado una serie de falacias terribles, clasistas y racistas, con las cuales se sostenía y se había naturalizado el privilegio. Esos dos elementos tendrían que ser pilares fundamentales, es decir, un gobierno que piensa en el bien de todos. Ha recuperado lo público como brújula de gobierno y la revolución de las conciencias deben ser los pilares para construir un mejor segundo piso de la 4T. Nunca cancelando la crítica y la autocrítica. Nunca estigmatizando a las voces que dicen, ojo, a mí no me gusta esta parte de la reforma, ojo, no me gusta la alianza con determinados chapulines, ojo, porque esas voces a las que a veces se las estigmatiza como buenanditas, puristas, principistas, son muy importantes siempre para todo movimiento. Si no, pregúntenle al Frente Amplio uruguayo lo que representa el Pepe Mujica. Es una voz ética, fundamental, es un líder de la izquierda. ¿Por qué lo es? Acá lo dejo. Y estaría cerrando contigo con la misma pregunta que dio Ricardo. ¿Qué país recibe Claudia en comparación con el que recibió Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué perspectivas estás viendo en torno precisamente a la continuidad que anuncia Claudia Sheinbaum? Y también agrego el papel de Andrés Manuel López Obrador al dejar la silla del águila. A ver, creo que los avances del obradorismo son muy evidentes. No creo que se puedan regatear de ninguna manera. Ningún otro gobierno hace 4 generaciones había reducido la pobreza en 5 millones, ¿no? La infraestructura, que es importante, hay que decirlo, es importante tener refinerías. El Tren Maya se puede discutir. Yo, la verdad es que siempre he estado un poco en desacuerdo en algunos de los métodos, no en que hubiera un tren, me encantan los trenes, son una obsesión, pero sí creo que hubo problemas en la gestión de cómo se organizó la distribución de tierras respecto al Tren Maya, principalmente en materia de respeto al territorio de pueblos indígenas. Entonces, llega Claudia Sheinbaum con un paquete de reformas a las que le tendrá que dar continuidad. La reforma indígena puede construir una discusión pública respecto a justo al avance del derecho canónico. Es decir, si cuando se discutió el levantamiento zapatista, ya desde entonces se hablaba de derecho al territorio y ser sujetos de derechos como pueblos indígenas, bueno, se acaba de equiparar la Constitución mexicana al derecho canónico. Nada más imaginen
lo atrasados que vamos en materia de constitución e inclusión de poblaciones minoritarias. Vemos que las poblaciones minoritarias no son, digamos, el principal enfoque del proyecto obradorista. El proyecto obradorista es un proyecto de masas. Por eso hablaba de disminución de la pobreza, de aumento del salario mínimo, porque eso en su consecuencia iba a generar una construcción de estabilidad, por lo menos de la base trabajadora. En ese sentido, Claudia Sheinbaum llega en la gloria, ¿no? La base trabajadora está apoyando al movimiento, está esperando una nueva construcción. El problema es que es momento de otras cosas, o el problema que yo veo, y no solo yo lo veo, Claudia ya lo dijo públicamente, para ella no es prioritario la disminución de la jornada laboral, las famosas 40 horas, ¿no? Porque ya se hizo el acuerdo del aumento salarial con este poder capital, y entonces se van a discutir también, junto con el poder capital, la distribución principalmente de tierras, porque gran parte de los litigios que pararon el Tren Maya, que es una discusión de tierras, fue a través del Poder Judicial. Entonces, aquí va a haber negociación tanto con la población de juristas del país y a las personas que les interese la materia de la jurisdicción y el poder capital. ¿Por qué? Porque el poder capital tiene minas, tiene concesiones de agua, es decir, el poder capital se apropia también del territorio. Entonces se va a discutir eso. Aunado a eso, Claudia Sheinbaum llega a un México en donde se agrede a periodistas una vez cada 17 horas, según las cifras de artículo 19, lo cual me parece grave y que debería de atender, o se debería de atender de alguna manera. Llega con el problema del presupuesto, porque evidentemente no alcanza, y lo escuchamos en esta frase sinvergüenza que tira Carlos Slim, de que era irresponsable darle tanto a los jubilados cuando teníamos tantas necesidades como previas. No, la población es la necesidad previa, ¿no? No los intereses. Y entonces en esa materia, en materia presupuestal, aparecen dos aristas, la política económica y la presupuestal. La presupuestal está en riesgo porque el aumento de capital presupuestal para el ejercicio, es decir, los contratos, se está todo concentrando en las fuerzas militares, que son opacas, que ya se les cayó, por ejemplo, el parque ecológico de Texcoco, que el mismo Tren Maya ha tenido varias dificultades. No podemos decir que son perfectos y que les das 3 pesos y te construyen un aeropuerto, porque construir un aeropuerto con 3 pesos tiene implicaciones. Entonces hay que ser críticos con eso y saber el futuro de la refinería, el futuro del Tren Maya, el futuro del nuevo aeropuerto, de toda esta infraestructura que se estuvo impulsando durante el obradorismo, que siga funcionando y que dé a la población aquello que se le prometió. Volvemos al escenario de la especulación. ¿Qué sí va a haber para cumplir con su proyecto de nación? ¿O qué fenómeno económico va a llegar cuando aparezca Claudia Sheinbaum este 1 de octubre? Bueno, el nearshoring. Y el problema con esto es que, por lo general, cuando hablamos de nearshoring, en realidad lo que estamos hablando es de subcontratación de servicios para la producción cercana y la venta de productos. En ese sentido, hay una cierta inercia cuando se habla de políticas económicas industriales, porque, por ejemplo, en lo que refiere al aprovechamiento de esto, del nearshoring, su aparición también implica que la política pública en materia económica se concentra en la inversión industrial, es decir, se van a hacer carreteras para que la Volkswagen siga repartiendo sus llantas, sus embalajes, sus ensambles, para que Grupo México siga ampliando sus minerías. Es decir, todo aquello que abarate costos para el poder capital, el capital del Estado se usa para invertir en estas empresas en lugar de la población. Entonces, ¿qué nos hace falta ahora en materia de política económica? Bueno, la discusión sobre el gravamen a los grandes contribuyentes, es decir, que se continúe con esta política de gran recaudación a el Consejo Mexicano de Negocios, a las grandes empresas y también a una regulación a las empresas extranjeras, porque si vamos a hablar de nearshoring, pues lo último que queremos en un partido de izquierda o en un país gobernado por un partido de izquierda es que la política pública siga favoreciendo al capital en lugar de a la sociedad civil. Y esto implica que se haga un diagnóstico territorial para que los proyectos económicos no tengan un impacto directo en el medio ambiente, en los derechos humanos, porque aparece una mina y aparecen grupos criminales, curiosamente. Aparece una concesión de agua, una presa y aparecen grupos criminales. Y no solo es la violencia, también es la contaminación, el estar
constantemente expuestos, por ejemplo, a agrotóxicos, que afortunadamente parece que Claudia Sheinbaum en ese sentido sí tiene una política clara, y esto afecta también al territorio, a la política campesina. Y lo que no vimos y que tiene que continuar también es el proyecto de soberanía alimentaria. Es decir, Sembrando Vidas no tuvo los resultados que esperábamos, seguimos siendo incapaces de producir lo que consumimos, y este es un proyecto que no se concreta, que solo va a ser inversión pública hasta que no lo veamos en una realidad, es decir, que los mexicanos y las mexicanas no tengamos que adquirir insumos, que por lo menos produzcamos lo que nos comemos. Y esto implica la desaparición de los agrotóxicos, porque esto contamina el agua y al mismo tiempo es una cosa que consumimos y que tiene afectaciones a la salud, y que por la aplicación de la industria transgénica en el campo mexicano, después es con los recursos públicos de los mexicanos y las mexicanas que tenemos que atender estos problemas de salud. Es decir, les estamos haciendo el negocio al poder capital, y esta discusión no se está teniendo. Ojalá se tenga, pero desde mi perspectiva creo que estamos perdiendo demasiado tiempo en discusiones políticas, en saber si la deriva autoritaria existe o no existe, y menos tiempo, por ejemplo, si la reforma judicial ya es un hecho como lo es. Híjole, la lista de jueces, ministras y magistrados que ya traicionaron a la patria, yo no la veo pública. Es momento esencial en la historia en donde necesitamos de las víctimas, porque si la reforma al Poder Judicial ya es un hecho, necesitamos una lista de todas esas personas que dijeron que, bueno, no había que rescatar a los cuerpos de Pasta de Conchos, que se debía de cerrar el fideicomiso del río Sonora, que Temacapulina, Cacico y Palmarejo debían de ser sumergidos bajo el agua para un negocio de un asesor de un gobernador. Es decir, todos aquellos jueces y ministros y magistrados que estuvieron a favor del capital y en contra de la población, yo quiero ver sus nombres. Necesitamos de las víctimas para poder tomar una decisión consciente. Y si es cierto que no van a ir hacia un impulso partidista y que lo que quieren es limpiar el Poder Judicial sin una lista de quién sí y quién no, partiendo de las víctimas, de los primeros afectados, de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, de las personas desplazadas, de las víctimas de violencia, no podemos lograr lo que se nos está prometiendo. Este es el escenario en el que llega Claudia. Pues yo quiero agradecerles, por supuesto, como siempre, a ambos, de verdad, esta gran aportación, voces sumamente necesarias en esta etapa, en estos momentos, para la discusión de los diferentes tópicos, por supuesto, que se vienen desarrollando. Y claro, siempre es un orgullo de verdad compartir con ustedes estos espacios por su enorme honestidad intelectual y congruencia que se vuelve admirable. Mi querido Fede Bonazo, como siempre, muchas gracias, aunque no te gusten mis preguntas. Yo te aprecio mucho. Gracias, mi querido Fede. Me gustan tanto que aquí estoy y estaré todos los sábados, querido amigo. Bueno, gracias a ti por compartirnos este espacio que has construido tú desde tu comunidad primero. Y gracias a Rick y a toda la audiencia de Narrativas. Mi querido Ricky Valderas, como siempre, muchísimas gracias, hermano. A mí sí me gustan tus preguntas. Son Pero difíciles. dilo públicamente, hermano. O sea, nada más Exprésate, no te te inhibas. quedas callado, no aportas nada, permites que Bonazo me agreda. O sea, Es que luego me van a acusar de hacerle un favor a la derecha mayor al de Cedillo, entonces está bien complejo, amigo. Aguas que andan caldeados los ánimos. Sí. Están caldeados los ánimos. Es importante que tengamos estas discusiones porque una falla a la población es igual desde la izquierda o desde la derecha. El fin no justifica los medios, porque ¿con qué medios justificamos el fin? No podemos caer en estas redundancias del, está bien que las negociaciones con los pueblos indígenas se hayan hecho con militares. Vayan a Chiapas y pregunten a las comunidades indígenas si de por sí ya no son sujetas al territorio. El poco territorio ejidal que se les heredó desde Lázaro Cárdenas se les está arrebatando con un proyecto que, si bien es cierto, va a ayudar a la nación, no se hizo en las mejores condiciones. Yo fui al proyecto, analicé las circunstancias, estuve en el lugar, hablé con Pedro U, con las comunidades de Muximbal, y ellos me dijeron al micrófono, llegaron gente armada a decirnos que nos iban a dar tanto por nuestras tierras. Seamos críticos, pero críticos en serio, no abandonemos la esperanza de la reflexión profunda, porque entonces estamos
autorizando, dando un cheque en blanco a un grupo de personas que no sabemos si van a ver por nosotras y nosotros. Lo mejor ahora es replegarnos, organizarnos y dialogar. Un abrazo. Gracias, mi querido Ricky, gracias, mi querido Fede, pero sobre todo gracias a usted por vernos y siempre estar pendiente de narrativas. Échenos el super chat, el super gracias y por supuesto únanse a este canal. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.